El Ministerio de Energía anuncia que alquilará 1 a 2 barcazas más para generar la electricidad faltante que estima en 700 megavatios. El estiaje se extenderá durante 1 mes y medio y será uno de los más intensos de los últimos 30 años, según pronostica el Instituto de Meteorología e Hidrología, INAMI. La izquierda democrática proclamó hoy a Carlos Rabascal y a Alejandra Rivas como su binomio para las elecciones presidenciales del 2025 en una asamblea celebrada en Manabí. El sistema ECU 911 emitió una resolución para incorporar las cámaras de vigilancia de instituciones públicas y privadas a su red de monitoreo. La Fiscalía y la Procuraduría definieron la validez del caso Metástasis ante los intentos de los abogados de 37 procesados para declararlo nulo. 12,000 personas se presentaron para postular a 2,200 plazas de trabajo en Quito, en áreas como contabilidad, ventas y servicios legales. La OEA y la Unión Europea aprobaron resoluciones que exigen a las autoridades de Venezuela la publicación inmediata de las actas de las elecciones presidenciales del 28 de julio. El oso de anteojos, especie en peligro de extinción, se refugia en el bosque protector de Guamaj y Ecuaterra recorre sus 207 hectáreas. Viernes 16 de agosto, bienvenidos a una nueva emisión de Televistazo Estelar. El país se requerirá de 700 megavatios para cubrir el déficit ante el estiaje. Andrea. ¿Qué tal, Samantha? Amigos, el gobierno prevé alquilar más barcos para obtener electricidad a corto plazo. Empezamos. Estiaje. ¿Soluciones a medias? El gobierno intentará contratar la provisión de 700 megavatios de electricidad para suplir el déficit que se prevé para los próximos meses. Francisco Garcés describe el plan de gobierno para las adquisiciones. Los próximos meses el Ecuador requerirá 700 megavatios de nueva electricidad para superar el déficit que producirá el estiaje. Esa es la energía que el gobierno piensa comprar a los proveedores que más rápido puedan instalar los equipos. El plan contempla alquilar 1 o 2 barcos más de generación eléctrica. Con ellos se busca sumar 200 megavatios a corto plazo al barco alquilado a la turca Car Power Ship, que ya llegó y empezará a generar a finales de este mes. Necesitamos alquilar algo porque alquilar es el más rápido. Ya muchas de estas, no es porque tengo el lujo de poderme a pensar cuál es la mejor estrategia. Yo tengo que ser pragmático, yo no tengo lujo, no tenemos tiempo. Ya dejó de llover. Los otros 500 megavatios serán generadores que el gobierno comprará a los proveedores internacionales que los instalen en el menor tiempo posible. Nosotros podríamos, porque estamos en estado de emergencia, hacer con contrataciones directas. No lo estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es apurando internamente al máximo nuestros tiempos. La idea nuestra es en esta segunda ronda a ver si lo hacemos en 35 días, 30 días. Es el plazo que se puso el ministro para adjudicar los contratos. Su número dependerá de las propuestas que se reciban hasta la próxima semana y los costos, según Goncalves, estarán entre 900,000 y $1 millón por cada megavatio. Las compras podrían no abastecer, por eso empezará una campaña de ahorro de energía que se llamará El Ahorro Paga. Tiene 2 ejes. El primero para los consumidores residenciales que recibirán una reducción del 5% si su consumo es menor al del mes anterior. El segundo es una compensación para el sector industrial que tenga generadores y se desconecten de la red eléctrica. Esta campaña se activará durante los meses que dure el estiaje. Calor, pocas nubes y casi ausencia total de lluvia se prevé en el Austro durante los próximos 45 días. El gobierno declaró estiaje en esta zona donde están asentadas 4 de las principales centrales hidroeléctricas. La sequía continuará en la región del Austro, en donde se encuentran 4 centrales hidroeléctricas que dependen de grandes cantidades de agua para funcionar.
Según el INAMI, en julio y agosto de este año ha llovido menos de la mitad si se compara con el promedio de las precipitaciones de 3 décadas. Altas temperaturas, poca nubosidad y lluvias esporádicas se prevé que será el comportamiento del clima el próximo mes y medio. La temporada seca suele extenderse hasta el mes de septiembre. Es decir, octubre, noviembre ya solemos empezar en una transición, ya una época lluviosa. La Sierra Centro-Sur suma 35 días sin lluvias significativas, lo que provoca bajos caudales de los ríos que alimentan al complejo hidroeléctrico de Paute. En Napo, Sucumbíos y Orellana, donde se encuentra la central hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair, las lluvias han disminuido, pero todavía las hay. Pero sí se generan los eventos de precipitación. Allí hemos tenido entre un 20 y un 30% menos de eventos de lluvia, es decir, que no ha sido tan fuerte como en la zona sur. La temporada seca en los próximos 45 días afectará a todo el país. El INAMI pronostica que hasta la próxima semana habrá temperaturas muy altas en Guayas, Imbabura, Pichincha, Azuay y Loja. El clima seco estará acompañado de radiación solar y riesgo de incendios forestales. Candidaturas. Show de las primarias. En Manabí, la izquierda democrática proclamó la precandidatura de Carlos Rabascal y Alejandra Rivas para presidente y vicepresidenta de la República. El aspirante fue proclamado sin impugnaciones, pese a que días antes hubo reclamos de una parte de las bases porque Rabascal se afilió al partido recién este año y antes fue cercano al correísmo. La asamblea de primarias del Partido Izquierda Democrática se realizó en Puerto Viejo y arrancó con casi 2 horas de retraso, cerca del mediodía, cuando llegaron Carlos Rabascal y Alejandra Rivas. Una hora después fueron confirmados como el binomio de las presidenciales del 2025. Rabascal firmó la aceptación de su precandidatura con un discurso de 30 minutos en el que hubo hasta golpe de mesa. Vamos a hacer una política distinta. Yo no vengo aquí a hacer TikToks. No vengo a hacer redes sociales, vengo a demostrar aquí cómo tenemos. En contraste, Rivas solo habló por 5 minutos. Con altura, con integridad, con transparencia, que nos distingan nuestras propuestas. Una campaña limpia. Según la presidenta de la ID, la selección de Rabascal y Rivas contó con los 15 apoyos requeridos del partido y de organizaciones sociales. Fue el único binomio propuesto y hoy obtuvo 20 votos, de los cuales 7 fueron telemáticos. El binomio fue proclamado sin impugnaciones, pese a que días atrás hubo reclamos de una parte de las bases porque Rabascal se afilió recién este año y por su anterior cercanía con la Revolución Ciudadana, agrupación con la cual fue aspirante a la vicepresidencia en 2021. Al final se definieron las precandidaturas para la Asamblea y Parlamento Andino. La lista para asambleístas nacionales la encabezará Jorge Sánchez. Alejandra Rivas Mantilla es la precandidata vicepresidencial del Partido Izquierda Democrática. Esta es su primera participación en un proceso electoral. Proviene del sector empresarial en el que destaca por su trayectoria. Luisa María Heredia con el perfil. La compañera de fórmula del precandidato presidencial de Izquierda Democrática, Carlos Rabascal, Alejandra Rivas Mantilla, tiene amplia trayectoria en el sector empresarial. Es estratega en gestión de reputación y manejo de crisis. En redes sociales se describe como fundadora y directora de una consultora internacional que asesora en asuntos públicos y por medio de la cual ha sido consejera de directorio de multinacionales y empresas nacionales, pero no precisa cuántas ni cuáles. Antes fue gerente de gestión de firmas vinculadas a los sectores estratégicos, como Petrobras de Brasil y Encana, una corporación eléctrica estadounidense. En lo público y asimismo, sin citar ejemplos, asegura haber asesorado a ministros de Estado y vicepresidentes, pues también es consultora de imagen política y temas gubernamentales. Su formación académica también es amplia y diversa. Es licenciada en Historia del Arte, título que le otorgó el Instituto de Cultura Superior Mexicano, y cuenta con un diplomado en Fundamentos Morales de la Política que tomó en la Universidad de Yale, otro sobre manejo de conflictos de la Universidad de California y un tercero en Diplomacia Global en la Universidad de Londres. En 2021 fue reconocida por la Sociedad Internacional de Mujeres Profesionales por sus logros. Este viernes se reinstaló la audiencia preparatoria de juicio en contra de 37 procesados por delincuencia organizada en el caso Metástasis. La defensa de los implicados alegó la nulidad del proceso por supuestas inconsistencias.
Este viernes, el conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Manuel Cabrera, con 30 minutos de retraso, reinstaló la audiencia preparatoria de juicio en contra de 37 procesados por delincuencia organizada en el caso Metástasis. A la audiencia asistieron de forma presencial el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, uno de los principales acusados por la Fiscalía en esta trama de corrupción judicial que involucra a exjueces, exfiscales, narcotraficantes, abogados y expolíticos. Terán denunció un supuesto fraude procesal y pidió que se declare nula la investigación fiscal. Entre los argumentos dijo que se rompió la cadena de custodia de 7 dispositivos celulares del narcotraficante Leandro Norero, asesinado en la cárcel de La Tacunga en 2022, en los que se encontró la información que la involucra. También señaló que ha solicitado la recusación de la fiscal Diana Salazar y del fiscal subrogante Wilson Toainga. Alegó que no garantizaron la reserva de los implicados. El abogado del ex asambleísta del correísmo, Ronnie Aliaga, quien se encuentra prófugo, también pidió la nulidad por una supuesta violación del debido proceso. La defensa de Javier Jordán, acusado por la Fiscalía de ser el administrador de los bienes de Norero, solicitó la nulidad parcial desde el momento en que la Fiscalía realizó la revisión de los celulares del narcotraficante por no haber notificación a los vinculados. La procesada Claudia Garzón, ex integrante de la Comisión de Pacificación de las Cárceles, también acudió a la audiencia que continúa hasta que termine la intervención de todos los abogados de los implicados. El conjuez Cabrera suspendió la audiencia la tarde de este viernes y notificará a las partes procesales para la primera semana de septiembre. Dijo que tiene que analizar la petición de cada procesado antes de declarar la validez o nulidad del caso. La Fiscalía y Procuraduría defendieron la validez de la investigación del caso Metástasis, que reveló la existencia de una red de corrupción judicial. En la audiencia preparatoria de juicio, los 37 procesados alegaron la nulidad del proceso, informa Paul Romero. La Fiscalía y la Procuraduría defendieron la legalidad de la investigación del caso Metástasis ante la estrategia de los involucrados de invalidar el proceso. La tarde de este viernes, el fiscal subrogante Wilson Toainga se tomó 2 horas para rebatir las alegaciones de los 37 procesados por delincuencia organizada que pidieron al conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Manuel Cabrera, declarar nula la investigación. Toainga respondió a los cuestionamientos de cada procesado y dijo que la instrucción fiscal abierta el 13 de diciembre cumple con los requisitos del Código Orgánico Integral Penal. Según él, la Fiscalía no ha roto la cadena de custodia de los dispositivos electrónicos del fallecido narcotraficante Leandro Norero, en donde se encontró la información que involucra a los procesados en la trama de corrupción judicial. La extracción de la información, explicó el fiscal subrogante, se realizó con autorización judicial y con la participación de peritos expertos que validaron el contenido de miles de documentos, chats, audios, videos sobre la vinculación de los involucrados en el caso Metástasis. Defendió el secreto de la información proporcionada por 12 sentenciados que se acogieron a la cooperación eficaz, es decir, que aceptaron su culpa a cambio de penas menores. La Procuraduría, que participó en la audiencia en calidad de víctima, también defendió la investigación y pidió al conjuez que declare la validez del proceso. Por el caso Metástasis, la Fiscalía procesó a 52 personas. 12 ya fueron sentenciadas por procedimiento abreviado, 3 obtuvieron dictámenes abstentivos y los otros 37 esperan la decisión del juez. Hoy, en una segunda reunión del Consejo Permanente de la OEA, los representantes de los países en consenso aprobaron una resolución que exige a las autoridades venezolanas que publiquen las actas originales de las elecciones presidenciales de ese país. Diego Cuenca describe la condena contra el régimen de Maduro. En sesión extraordinaria, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, condenó el triunfo electoral sin pruebas de Nicolás Maduro en Venezuela. Lo hizo mediante una resolución que se aprobó en consenso y que exige a las autoridades del Consejo Nacional Electoral de ese país que publiquen de manera expedita las actas de la votación del 28 de julio. Importante porque recordamos que la autoridad electoral declaró un presidente sin un solo documento que respaldara su decisión. Además, el panel de expertos de la ONU revisó una pequeña muestra de las actas publicadas por la oposición y concluyó que exhiben todos los dispositivos de seguridad, los protocolos originales de los resultados. Constituyen el 83.5% de los votos. Si en ese restante de las actas, lo imposible, el 100% de los votos irían al candidato del régimen, no le alcanzaría. Sería claro, entonces, que habría perdido las elecciones.
El documento fue presentado por Estados Unidos, con el respaldo de Antigua y Barbuda, Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay, República Dominicana, Surinam y Uruguay. La sorpresa fue que durante los 90 minutos de debate, Colombia y Brasil cedieron en sus posiciones, y ese último país, aunque de manera diplomática, se sumó a la condena. Brasil reafirma que se permita una verificación imparcial de los resultados, respetando el principio fundamental de la soberanía popular. Entre los 7 puntos de la resolución se destaca un pedido al régimen chavista de respetar los derechos humanos, el derecho que tienen los venezolanos a no ser sometidos a detenciones ni encarcelamientos arbitrarios, y el pedido a las autoridades venezolanas de proteger las instalaciones diplomáticas y al personal residente en territorio venezolano. Entreguen las actas, muestren las actas, iluminen con las actas. Porque lo que sabemos todos que en esa frase está diciendo es que las actas dicen lo que dicen en torno a Edmundo González Urrutia y a la forja monumental que ha tenido María Corina Machado en torno a este tema. México, Honduras, Bolivia y San Vicente y las Granadinas no participaron del encuentro. Esa decisión de la OEA se une a lo que resolvió la Unión Europea este viernes, en la que 23 países también pidieron la publicación inmediata de todas las actas originales de los comicios venezolanos. Mientras tanto, en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro asesta un nuevo golpe contra la oposición. La Asamblea aprobó una ley para controlar las actividades de las ONGs que denuncian los abusos contra los manifestantes. Ileana Suárez con el informe. La arremetida de Maduro contra la oposición incluye una nueva estrategia. Ayer el Parlamento venezolano aprobó una ley para fiscalizar a las organizaciones no gubernamentales, las ONGs. Se declara sancionada la ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro. La excusa del presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, era que esta ley servirá para llevar un registro y asegurar el correcto funcionamiento de estas organizaciones. Pero el también chavista Diosdado Cabello aseguró que las ONGs financian las protestas en todo el país. Financiando guarimbas, la vemos financiando hechos de terrorismo en el territorio nacional. Activistas y miembros de una docena de ONGs en Venezuela afirman que la ley solo servirá para criminalizar a la sociedad civil organizada que denuncia los abusos del régimen. Han pasado 3 semanas desde las elecciones y el Consejo Electoral aún no da detalles del supuesto ataque cibernético que les impidió mostrar las actas que daban el triunfo a Maduro. Y hoy, por primera vez, el chavismo muestra imágenes con decenas de cajas en las que dicen que está el material electoral entregado por organizaciones políticas y los excandidatos presidenciales, una labor solicitada por Maduro a raíz de las manifestaciones. Todo esto mientras la oposición continúa su convocatoria a venezolanos dentro y fuera del país para mañana, en la que esperan sea una protesta masiva. Venezolanos y venezolanas. A la par, el candidato Edmundo González Urrutia llamó a Maduro a no demorar más una transición pacífica de poder. 12.000 personas asistieron al Centro de Exposiciones Quito, donde se desarrolló la Feria Laboral con Quito. Valeria Navarro cuenta que se ofertaron 2.200 cupos de trabajo. 12.000 personas asisten a la Feria Laboral de Conquito en el Centro de Exposiciones. 63 empresas ofertan 2.200 puestos de trabajo en talento humano, contabilidad, desarrollo organizacional, administración de empresas, ventas, marketing, trabajo social y áreas legales. Hay 2 filas de atención, una para personas que sacaron turno y otra para quienes no tienen registro. Se les genera un código QR con sus datos personales, el nivel de educación, si es desempleado o busca otra oportunidad laboral. Cada hora ingresan alrededor de 1.500 personas. Casi estoy desde la pandemia sin trabajo. Entonces sí ha sido muy duro y mi profesión es de guía de turismo. Entonces me vengo a ver si es que hay algo factible, que se pueda abrir alguna oportunidad. 5 o 6 años y no logro encontrar un puesto de trabajo. Yo soy licenciada en educación. Los asistentes deben llevar la cédula y currículums impresos y digitales. Hay ofertas de pasantías para los estudiantes universitarios.
La capital duplica el índice de desempleo en comparación con el resto de ciudades del país. Según Conquito, hay 88.000 personas sin trabajo formal. Es decir, lo que hoy sucedió físicamente en un día va a seguir funcionando todos los días de manera virtual. De las 12.000 personas que participan en la feria, 4.000 son bachilleres y el resto tienen estudios superiores. La mayoría de los asistentes tienen de 18 a 32 años. Las empresas buscan trabajadores que dominen el uso de la tecnología. La Cancillería promueve en Guayaquil el uso del sistema de turnos para el servicio de apostilla y legalización de documentos. También el Ministerio de Educación alista la habilitación del Centro de Formación Digital Me Capacito para los docentes. Desde esta semana, la Cancillería promueve en Guayaquil el sistema de turnos en línea para acceder al servicio de apostilla y legalización de documentos. La cita se realizará accediendo a la dirección citas.cancillería.gov.es. La medida se implementó para evitar aglomeraciones en las dependencias. Desde septiembre, 220.000 docentes del sistema fiscal, de instituciones particulares y fiscomisionales a escala nacional podrán acceder a una capacitación gratuita a cargo del Ministerio de Educación. Los interesados pueden inscribirse ya ingresando a su plataforma virtual a través de la dirección mecapacito.educacion.gov.es. Este sábado 17 de agosto desde las 8 hasta las 14 horas. El registro civil atenderá de forma extraordinaria. Los usuarios pueden agendar su turno para ese día en 11 agencias del país, ingresando al portal registrocivil.gov.es. Desde el 1 de septiembre, los que visiten los países de la Unión Europea deberán usar un equipaje de mano con dimensiones de 55 por 40 por 20 centímetros y no exceder los 10 kilogramos o las 22 libras. Si cumple con ello, no pagarán un valor adicional. También consta como límite máximo el transporte de 100 mililitros para frascos dentro de esa maleta. El juez de Paján, Simón García, obtuvo su primera sentencia por prevaricato tras dictar una resolución arbitraria. Él es testigo protegido en el caso Plaga y ayer dio su testimonio anticipado donde mencionó al correísmo. Por una de sus resoluciones corruptas, el juez de Paján, Simón García, fue sentenciado a 4 años de cárcel. Este viernes, un tribunal de la Corte de Manabí lo condenó por prevaricato en un caso de inquilinato. Esta es solo una de las sentencias irregulares por las que es investigado. Ayer, durante su testimonio anticipado en el caso Plaga, dijo que aceptó liberar a Daniel Salcedo porque el abogado Cristian Romero lo convenció de que el caso tenía la venia de la asambleísta correísta Viviana Veloz, hoy primera presidenta de la Asamblea. Ella lo negó en un comunicado. Él necesitaba el apoyo político para que no avancen los sumarios administrativos. El primero por liberar a María Mosquera de la cárcel del Turi en Cuenca, siendo juez de Manabí, a cambio de $20,000. El segundo por excarcelar a Jorge Chonillo Mendoza, quien tenía procesos por asesinato y tenencia de armas, y fue asesinado hace 4 meses en Manta. El ex juez reconoció que en ambos casos manipuló el sistema judicial para ocultar el proceso en la web y para evitar el sorteo de la causa. Su cooperación podría ayudarlo a obtener una pena reducida en el caso Plaga. Sin embargo, la sentencia de hoy podría dejarlo 4 años en la cárcel. La Marina de El Salvador frustró un intercambio de drogas por armas que estaban siendo trasladadas de México hacia Ecuador, según el anuncio del presidente de ese país, Nayib Bukele, en su cuenta X. El mandatario dijo que los agentes de la Armada localizaron a los tripulantes de una embarcación ecuatoriana pasando 600 kilogramos de cocaína a una lancha mexicana donde había armamento pesado que incluía fusiles de asalto, ametralladoras, carabinas y municiones. Durante el procedimiento hallaron una segunda embarcación de Ecuador con otros 600 kilos de droga. La cocaína incautada tiene un valor en el mercado de $30 millones.
La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata a la Casa Blanca por el Partido Demócrata, Kamala Harris, presentó su plan económico enfocado en la reducción de precios. Harris además propone dar incentivos para la compra de viviendas y prohibir la especulación con una ley federal. Su rival, Donald Trump, dice que se trata de una propuesta comunista y la llama el Plan Maduro. Kamala Harris presentó este viernes su plan económico para Estados Unidos si gana la presidencia. El proyecto está compuesto por incentivos a la clase media, promesas de reducción de costos y persecución a los especuladores. Lo llama economía de oportunidades. La vicepresidenta y candidata demócrata dijo que la reducción de precios y aumentar la seguridad económica para los estadounidenses será su máxima prioridad. Como presidenta me haré cargo de los altos costos que más importan a la mayoría, como el de los alimentos, dijo. Harris dice que además impulsará una ley que prohíba el aumento excesivo de precios. Trabajaré para aprobar la primera prohibición federal de la historia sobre la especulación con los precios de los alimentos. Mi plan incluirá nuevas sanciones para las empresas oportunistas que se aprovechen de las crisis y rompan las reglas. La economía de oportunidades propuesta por Harris también ofrecerá $25,000 de ayuda para el pago inicial de su primera vivienda a compradores de clase media e incentivos a los constructores. Para su rival republicano, el expresidente Donald Trump, se trata de propuestas comunistas. Kamala propone controles de precios comunistas y si funcionaran estaría de acuerdo, pero no funcionan. En realidad tienen el impacto y el efecto exactamente opuestos, pero conducen a escasez de alimentos, racionamiento, hambre, dramáticamente más inflación. Y comparó las ideas de Harris con las de Nicolás Maduro en Venezuela. Lo llamamos el plan de Maduro. El plan parece sacado directamente de Venezuela o de la Unión Soviética. Aunque la economía es uno de los principales temas en la campaña de Estados Unidos, Trump ha centrado su discurso en atacar a la administración Biden-Harris, pero por ahora no ha presentado un plan formal para mejorarla. Países de Medio Oriente están en vilo mientras Israel espera la represalia de Irán, que prometió venganza luego de la muerte de un alto mando de Hamás en su territorio. En tanto, la comunidad internacional redobla esfuerzos por alcanzar la paz en la Franja de Gaza con la esperanza de que no se amplíe más el conflicto. Ministros de Exteriores de Reino Unido y Francia viajaron juntos a Israel para liderar conversaciones para un alto al fuego con mediación internacional. En Qatar hay otra delegación, incluida una comitiva de Estados Unidos, en un esfuerzo más para que la guerra en Gaza llegue a su fin. A la par, múltiples manifestaciones en Tel Aviv exigen al primer ministro Benjamín Netanyahu una negociación que traiga de vuelta a los rehenes. Este nuevo impulso coincide con el anuncio de los muertos palestinos en la franja, que superan los 40,000 tras 10 meses de combate. A finales del mes pasado, Irán prometió vengarse tras el asesinato en Teherán de un alto dirigente de Hamás. Señalan a Israel como el culpable del asesinato, pero han transcurrido casi 2 semanas y no se ha materializado ninguna respuesta a gran escala, lo que mantiene en vilo a Israel y al resto de Medio Oriente. Y Ucrania proclama su control sobre 74 localidades de la provincia de Kursk como parte de una operación dentro del territorio ruso. En tanto, el presidente Vladimir Putin resta importancia al ingreso de tropas enemigas. Dijo que no afecta mayormente a los ciudadanos y afirma que la situación está controlada. La ofensiva ucraniana en territorio ruso entra en su segunda semana y avanza en varias direcciones desde la ciudad rusa de Sutsha. El presidente Volodymyr Zelensky señala que 100 soldados rusos fueron detenidos y que se usarán para un futuro intercambio de ucranianos que fueron tomados como prisioneros de guerra. Ucrania afirma que el ingreso de tropas a territorio ruso ha conmocionado a Moscú y era necesario para aliviar los fuertes combates en el este del Donbass, a la par que solicita más armas a los países aliados. En respuesta, Rusia ha direccionado varias de sus tropas en el este de Ucrania hacia la provincia de Kursk.
donde 121.000 personas han sido evacuadas. Sin embargo, el presidente ruso Vladimir Putin se muestra tranquilo. Dijo que a pesar de que el gobierno de Kiev quiso provocar malestar social en su país, no lo ha logrado. Y tampoco hay retrocesos en la operación militar en el este de Ucrania. Agrega que esta incursión, que comenzó el 6 de agosto, parece ser un intento de Kiev de obtener una mejor posición de demandas para futuras conversaciones de paz con miras a poner fin a la guerra. Y en Estados Unidos, las autoridades en Chicago ultiman detalles para la Convención Nacional Demócrata que inicia el lunes y durará 4 días. Se realizará en el United Center, un estadio situado en el oeste, donde se darán los discursos nocturnos. La principal misión del partido será mostrar unidad y dar respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris, que será la protagonista del evento. Una vez concluida la convención, el próximo jueves, quedarán solo 75 días para las elecciones presidenciales. Y la mafia colombiana Comando de la Frontera opera en Orellana, según un informe de inteligencia policial. Ha logrado reclutar a parte del grupo Los Choneros, lo que ha ocasionado una guerra en esa provincia. Pugnan el poder por la minería ilegal y la ruta de la droga. En el último año, el grupo guerrillero Comandos de Frontera traspasó el límite entre Colombia y Ecuador y con ello incrementó la violencia en Orellana, provincia con 182.000 habitantes. Según un informe policial al que Ecuavisa tuvo acceso, en 2 de los 4 cantones de la provincia se concentra la mayor criminalidad. Las investigaciones determinan que la guerra es entre 2 facciones de los choneros. Un grupo se considera aliado a los Comandos de Frontera y están presentes en el cantón Francisco de Orellana. El segundo grupo se resiste a ser controlado por la banda extranjera y su base de operaciones es la Joya de los Hachas. Las víctimas más recientes son los 3 policías acribillados el pasado 12 de agosto. Pero las muertes en la provincia se triplicaron en lo que va del 2024. 74 crímenes, 50 más que en el mismo periodo del 2023. Según el reporte, los Comandos de Frontera también son conocidos como Mafia de Sinaloa. Su principal actividad es la producción y tráfico de cocaína y marihuana, además de asesinatos y extorsiones. En Ecuador, además, pugnan por tener el dominio de la minería ilegal, que es parte de la ruta de la droga, a ciertos cantones del país. El poder económico de este grupo le permite adquirir armamento como fusiles y subametralladoras, además de movilizarse en vehículos blindados de alta gama, que superan la capacidad logística de la Policía Nacional. En el país también se dedican al tráfico de combustible, lavado de dinero y reclutamiento de adolescentes para sicariatos. Los agentes concluyen que aún no se ha registrado la presencia de este grupo irregular en otras provincias. Las visitas familiares se reanudaron en todas las cárceles del país. En centros como el de Santo Domingo, ciudadanos alertan sobre los contagios de tuberculosis y enfermedades de la piel. Esperan los resultados de los tamizajes realizados por el Ministerio de Salud. Organizaciones de derechos humanos en el país alertan sobre el incremento de casos de tuberculosis en la población carcelaria, luego de que el Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI, reanudó las visitas familiares en las 35 prisiones. En Santo Domingo de los Áchilas, familiares llegaron con colchones y bidones de agua a la cárcel de Bellavista. Ante la alerta de más infecciones, las autoridades de salud desplegaron personal para realizar tamizajes a 1.515 reos. Como hasta el día de ayer se tomaron las muestras, se está esperando todavía el resultado de las mismas porque se toman 2 muestras. La atención médica la tienen, pero los medicamentos no hay. O sea, el ministerio debería entregar los medicamentos necesarios si no los dan. Hasta el pasado 2 de agosto, a escala nacional, se contabilizaron 627 casos de tuberculosis. También hay brotes de enfermedades de la piel. Con granos, sarna, todo eso. Y eso preocupa bastante, que están infectados bastante allá adentro. En las cárceles de Napo, Pichincha, Imbabura y Guayas, el SNAI revisa el cumplimiento de los protocolos de seguridad para las visitas, entre ellos el uso obligatorio de mascarillas para evitar más infecciones.
Una resolución polémica del ECU 911 obliga a entidades públicas y privadas relacionadas con seguridad a prestar su infraestructura de videovigilancia. Diego Puente informa que las imágenes de delitos no podrán ser divulgadas. El ECU 911 emitió una resolución para incorporar a su sistema de monitoreo más cámaras. Vigente desde el 12 de agosto, esta disposición es obligatoria para las entidades públicas y empresas privadas que tengan sistemas de videovigilancia o presten servicios de emergencia, salud, seguridad ciudadana, orden público, gestión de tránsito y movilidad, también gestión de riesgos y servicios municipales. En el documento de 17 páginas se dice que tienen que remitir la información técnica y operativa de sus plataformas para que sea analizado por el ECU 911, que debe avalarlos antes de su conexión. El ECU 911 prevé crear una plataforma que garantice la interoperabilidad con el resto de cámaras. Sus dueños deberán entregar usuarios y credenciales para el acceso a sus plataformas. También deberán destinar un espacio físico y personal para que se realice el monitoreo y gestión de la plataforma. Este documento, que será polémico, indica que lo que capten las cámaras del sistema no podrá ser difundido y será entregado a la función judicial. Aquí se incluyen las imágenes, videos, audios o datos de delitos como secuestro, robos, asaltos o asesinatos. Habrá sanciones si se hacen públicos. De hecho, prohíbe interceptar, escuchar, desviar, grabar y observar el contenido digital en su origen o destino. También obtenerlo de los sistemas informáticos o dispositivos electrónicos de almacenamiento. El alcalde de Durán, Luis Chonillo, salió del país el mismo día que se realizaron una serie de allanamientos en instituciones municipales. También está fuera del Ecuador el subdirector de la Agencia de Tránsito y este último tiene boleta de detención para fines investigativos. Los teléfonos incautados en Panamá al negro Tulio describieron cómo operaba la mafia en 4 instituciones públicas. El alcalde de Durán, Luis Chonillo, salió del país la tarde del miércoles, día en el que capturaron a 23 personas, entre ellas a 10 funcionarios de instituciones municipales, que son investigados por delincuencia organizada, narcotráfico, tráfico de armas, tierras y otros delitos. El alcalde Chonillo hasta ahora solo se ha pronunciado en su cuenta de la red social X, en la que indicó que cada vez que se interviene en Durán, se elevan las alertas y que colaborará con la información necesaria, aunque no dijo nada de su viaje. Televistazo se contactó con los comunicadores del municipio, quienes indicaron que no hay voceros para hablar de este caso, pero informaron que la salida de Chonillo no está relacionada a las investigaciones y corresponde a temas personales, por los cuales mensualmente debe ausentarse del Ecuador. Otro funcionario fuera del país es el subgerente general de la Agencia de Tránsito de ese cantón, Luis Amaniego. Viajó el 10 de agosto y contra él hay una boleta de captura con fines investigativos. Pero, ¿por qué la policía involucra a funcionarios municipales? Durante la audiencia de formulación de cargos, se determinó que los teléfonos incautados a alias Negro Tulio, uno de los cabecillas de los Chone Killers, fueron clave para evidenciar la alianza entre esta mafia y trabajadores municipales. Un agente metropolitano fue arrastrado en el capó de un taxi en la avenida Panamericana, esto es en el norte de Quito. En un video aficionado se aprecia la fuga del taxista con el uniformado sobre el auto. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito, el agente realizaba labores cotidianas de control y resultó con golpes y una posible fractura en una de sus piernas. En su huida, el taxi chocó a 3 vehículos. Dejado pisando al compañerito. Y anoche hubo un incendio forestal en el sector de la ladera del cantón Zaruma, en la provincia de El Oro. Al menos 20 hectáreas de pastizales fueron consumidas por las llamas. Durante 10 horas, agentes del Cuerpo de Bomberos de Pasaje y Portobelo atendieron la emergencia y cerca de las 6 de la mañana de hoy el incendio fue controlado. Estiaje. ¿Soluciones a medias? Ecuador compra energía a Colombia como parte de una estrategia para ahorrar agua en los embalses de las hidroeléctricas de Azuay, cuya producción es limitada frente a los primeros signos del estiaje. Diego Cuenca informa que en lo que va de este año, el gobierno ha pagado más de 91 millones de dólares en energía importada del vecino país. La Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, está limitando la generación de energía en las 3 hidroeléctricas del complejo Paute en Azuay para ahorrar agua y preservar sus embalses, debido a que ya empezó la sequía.
Y para compensar, Ecuador está comprando energía a Colombia. Desde enero por kilovatio hora pagaba 34 centavos, pero en agosto ese costo bajó a 16 centavos, a pesar de que la demanda de importación incrementó. Según el Operador Nacional de Electricidad SENACE, el gobierno en el 2022 pagó 27,69 millones de dólares por 465 gigavatios hora. En el 2023 invirtió 281,39 millones por 1.296 gigavatios hora. Y de enero a julio de ese año ha pagado 91,13 millones de dólares por 335 gigavatios hora. Las autoridades no han especificado un promedio de la demanda nacional de electricidad que se cubre con la compra de energía al país vecino. Y técnicos explicaron a Televistazo que el requerimiento varía a diario según la necesidad. Hasta el momento, 2023 es el año en el que se importó más energía del país vecino, como consecuencia del grave estiaje que derivó en apagones que duraron 2 meses y medio. Y empezó la última etapa en la construcción de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón. El río retomó su cauce original y empezó a llegar a la represa. Francisco Garcés con el informe. La maquinaria retiró el último tapón y el río Toachi empezó a fluir por su cauce original. Sucede después de 12 años de que fue desviado para la construcción de esta represa, que es parte de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón. Así empezó la última etapa de la construcción del proyecto. En los próximos 70 días se sellará el túnel de desvío y la represa empezará a contener el agua hasta formar un embalse de 3 kilómetros de extensión con 8 millones de metros cúbicos. Se llenará a un ritmo de 1 metro de altura por día para que no se desestabilicen los taludes laterales. Al mismo tiempo se trabaja en reparar el túnel de 9 kilómetros que lleva el agua de la represa a la casa de máquinas. Ahí se reemplaza una sección dañada. Cuando concluyan esos trabajos, empezarán las pruebas antes de que la hidroeléctrica entregue sus 200 megavatios al país. Cumpliendo con la planificación acordada para la puesta en operación comercial de la central Ayuriquín. Para anunciar estos avances, el Ministerio de Energía organizó un acto en la represa. Además del ministro Antonio Goncalves y los altos personeros del sector eléctrico, estuvo el embajador de Rusia, Vladimir Sprinchan. El interés de ese país es que la empresa Tiazmash participe en otros proyectos hidroeléctricos y geotérmicos que piensa impulsar el gobierno. Esa empresa está a días de cerrar un acuerdo de mediación con SELEC para que el gobierno le pague alrededor de 22 millones de dólares adicionales por la instalación de los equipos de generación de Toachi-Pilatón, pese a que su reclamo fue por 54 millones. Esa es una posición de ganar-ganar. Poner a funcionar la hidroeléctrica Toachi-Pilatón es prioritario para el gobierno como parte de las soluciones de la crisis eléctrica. Empezó a construirse en el 2007. Incumplimientos y problemas legales hicieron que pase abandonada más de una década. El caso Sinohidro, que investigó al expresidente Lenín Moreno y otras personas, tiene 9 fechas para el dictamen fiscal y llamado a juicio. La audiencia será en un mes, informa Fabiola Santana. Se reactiva el caso Sinohidro, que investigó por cohecho al expresidente Lenín Moreno, su círculo familiar y a otras personas. El 16 de septiembre se instalará la audiencia en la que será sustentado el dictamen fiscal y el llamado a juicio de los 25 procesados. La audiencia fue convocada por el conjuez Manuel Cabrera luego de diferimientos desde julio del año pasado, cuando concluyó la instrucción fiscal. En esta ocasión, el magistrado advirtió que no se aceptarán nuevos pedidos de diferimiento por la designación de nuevos abogados y pidió la presencia de la Defensoría Pública. También dispuso el traslado a la Corte de los presos del caso, pidió a los abogados que residen en Quito que comparezcan de manera presencial y a los que están fuera que lo hagan vía videoconferencia. Las investigaciones previas del caso Sinohidro iniciaron en marzo de 2019. 4 años después se procesó penalmente a 40 personas, incluidos Lenín Moreno, su esposa, hija, 2 hermanos, empresarios ecuatorianos y chinos. 25 serán los acusados en la audiencia que se instalará en un mes.
Según la Fiscalía, entre 2009 y 2018 operó una red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo-Sinclair, que manejó sobornos por $76 millones. Las coimas fueron entregadas por la constructora china Sinohydro mediante terceros y falsos contratos de consultorías. La mayoría de los procesados están fuera del país o con medidas alternativas a la prisión. Sin embargo, el delito de cohecho puede ser juzgado en ausencia. Candidaturas. Show de las primarias. Y tras realizar sus elecciones primarias de forma virtual, 3 organizaciones oficializaron a sus binomios presidenciales. Se trata de las organizaciones Reto, Amigo y el Partido Sociedad Patriótica. Empresarios, políticos y militares en servicio pasivo los conforman. Luisa María Heredia con el informe. 3 binomios se sumaron en las últimas horas a la larga lista de aspirantes a Carondelet. Eduardo Sánchez fue presentado en una concentración popular en Monte Sinaí como el precandidato a la presidencia del movimiento Renovación Total Reto, agrupación política que sostiene diálogos para establecer una alianza con el movimiento Revolución Ciudadana. De hecho, a inicios de semana, Sánchez publicó en sus redes una foto en la que aparece con la precandidata del correísmo, Luisa González, y escribió la frase: en el lugar correcto, unidad con preparación. Sánchez es empresario, hijo de Bolívar Sánchez, uno de los 20 condenados del caso Sobornos. Lideró Reto en 2023, cuando respaldó la candidatura presidencial de Javier Hervas. En esas elecciones incluso fue candidato asambleísta, pero no obtuvo los votos suficientes para llegar al pleno. Su compañera de fórmula es la también empresaria Lorena Caicedo, a quien no se vio en el evento. El Movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades Amigo, por su parte, en la convención nacional que realizó de manera virtual este jueves, designó a Juan Iván Cueva como su precandidato a la presidencia. Cueva es ingeniero en electrónica. Trabajó en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT y en el Ministerio de Telecomunicaciones. Llegó a ser subsecretario. Es emprendedor. Inició una cervecería artesanal en Loja, de donde es oriundo, y creó una plataforma de comunicación política con la que empezó a hacer campaña. En redes sociales aparece recorriendo el país y haciendo los bailes de moda. La parlamentaria andina y ex militante socialcristiana Cristina Reyes completa el binomio. Y el Partido Sociedad Patriótica confirmó luego de hacer sus primarias a Andrea González Nader como su carta presidencial, quien participará en una segunda contienda electoral consecutiva. La ambientalista fue candidata a la vicepresidencia en las elecciones anticipadas de 2023, en el binomio conformado con Fernando Villavicencio por la alianza entre los movimientos Gente Buena y Construye. Villavicencio fue asesinado previo a los comicios. Lo reemplazó Cristian Zurita, con quien González quedó en tercer puesto. El compañero de fórmula de González es el contraalmirante en servicio pasivo de la Armada, Galo Moncayo. La próxima elección presidencial puede llegar a tener 17 candidatos presidenciales. Si eso se confirma, se convertiría en la contienda con mayor número de postulantes desde el regreso a la democracia. Patricio Díaz cuenta que el menor número ha sido 6. La elección presidencial de 2025 puede convertirse en la de mayor número de candidatos desde el regreso a la democracia. Pues pueden llegar a ser 17. En 1978, la dictadura militar dio paso a la elección presidencial y en la primera vuelta hubo 6 binomios. Es el menor número y coincide con la elección de 1998. El promedio en los procesos electorales ha sido de 8 candidatos. En 2023, ese fue el número en la papeleta. En la elección de 2021 se postularon 16 binomios. Esa ha sido la mayor cantidad desde 1979. Sin embargo, según las estadísticas, esto no influye en los resultados, porque con más o menos candidatos, los 2 finalistas casi siempre han superado el 20% de votos. El tercero y cuarto se acercan, mientras el resto alcanzan porcentajes mínimos. En casos, bordean el 1%. Luego, en la segunda vuelta, fuera de 1979, cuando Jaime Roldós obtuvo el 68% de los votos, y de las elecciones de 2009 y 2013 que ganó la Revolución Ciudadana, en promedio, el ganador apenas llega al 52%, y el segundo al 48%. El país no ha podido generar polos electorales sólidos. Se habla de izquierda y derecha, de populismo y de antipopulismo, pero esas tendencias están dispersas. Esto llega al punto de que en 2021 hubo 21 organizaciones políticas acreditadas para presentar candidatos presidenciales. 17
tienen las mismas credenciales en este año. Los únicos que han hablado de la posibilidad de unidad para el proceso de 2025 son los sectores de izquierda. No la descartan. Aunque si se viera del lado de la Unidad Popular y el Partido Socialista, no representa una tendencia ganadora. Del lado del centro hacia la derecha, no se ven mayores opciones para un acuerdo. Según el cronograma del CNE, aunque tengan candidatos elegidos en primarias, pueden firmar y registrar una alianza hasta el 30 de agosto. Pero hasta ahora se mantienen 17 candidatos, uno por cada organización inscrita en el organismo. Es decir, la dispersión política tradicional en el país se mantiene. Y se enreda la narrativa oficial del golpe de Estado. Mientras el presidente de la República, Daniel Noboa, rechazó en una carta que la vicepresidenta Verónica Abad busque su destitución por el presunto delito electoral de violencia política de género, su asesora Diana Jacome pide la destitución de Abad por las mismas causales. El guión sigue su orden. Hay más contenido para la nueva novela que se cocina desde el poder. Luego del respaldo masivo del jerárquico superior de la burocracia sietemesina del Nuevo Ecuador, llegó la carta presidencial, un documento en papel membretado y firmado a mano que en primera instancia intenta reflejar una indignación y también una sorpresa. Dice Daniel Noboa que la vicepresidenta quiere al presidente de la República fuera del poder para que ella asuma ese cargo. Si quedaba alguna duda de sus intenciones, hoy al fin se le cayó la máscara y añade, no solo eso, los intereses que están detrás de esta denuncia me quieren fuera de la contienda electoral. Luego viene la victimización y por las mismas la intención de revestir de heroicidad al personaje. Dice el mandatario, no les importa dejar sin presidente de la República al país, sin comandante en jefe a las Fuerzas Armadas en pleno conflicto armado interno. Concluye la idea con un no exageramos cuando dijimos quieren ver al Ecuador arder con tal de reinar sobre sus cenizas. Pero la carta no es sino una escena más en un relato que horas después sumaba otro acto. En este punto ya nada tenía sentido porque la asesora de Daniel Noboa, Diana Jacome, quien registra en su currículum político haber sido funcionaria durante el correísmo y binomio de Jan Topic en las últimas presidenciales, presentaba una denuncia contra Verónica Abad por violencia política de género, pidiendo su destitución, requiriendo pues aquello que desde el poder calificaron de golpe de Estado, que rechazaron 24 horas antes con tanto esmero. Porque estamos cansados de la utilización de mecanismos jurídicos sin sustento para desestabilizar al país. Más allá de los contrasentidos, la denuncia planteada también ante el Tribunal Contencioso Electoral deberá seguir su trámite. La de Verónica Abad, la del pecado original, tiene un plazo de 48 horas para ser completada. La intención es que sea clara y precisa en los agravios que causaron el acto denunciado, así como en los preceptos legales vulnerados. Todo esto en un país en el que se intenta que la gente crea que los golpes de Estado se resuelven en los tribunales. FMI, ancla o remolque. El gobierno de Daniel Noboa negoció el Acuerdo 23 con el Fondo Monetario Internacional, un crédito por $4.000 millones que serán desembolsados hasta el 2028. El programa incluye reglas que el Ecuador aceptó cumplir a cambio del financiamiento. Cuando Daniel Noboa asumió la presidencia en noviembre del año pasado, no había el dinero para cubrir el presupuesto general del Estado. El déficit fiscal era de $6.204 millones. A diciembre del 2023, el país tenía ingresos por $19.461 millones y los gastos sumaban $25.665 millones. El Estado debía a la Seguridad Social, a los gobiernos seccionales y a 33.000 empresas privadas proveedoras. Se entiende entonces que al gobierno de Noboa no le tomó ni 2 meses decidir que debía recurrir al Fondo Monetario Internacional, y fue así que las negociaciones iniciaron en febrero. El gobierno cerró el acuerdo con el FMI el 31 de mayo, un programa de financiamiento por $4.000 millones que se desembolsarán hasta el 2028. Este año, $1.500 millones. En el 2025, $1.250 millones. 2026, $500 millones. 2027, $500 millones. Y 2028, $250 millones.
Ese financiamiento habilitó desembolsos de otros organismos multilaterales, $6.000 millones del Banco Mundial y 4 instituciones más. En total, el país recibirá $10.000 millones hasta el 2028, según el Ministerio de Finanzas. Es el dinero que necesita el país para mantener su economía a flote, y si no fuera el FMI el prestador, tendría que ser otro. Como es obvio, el Fondo Monetario, así como otros organismos multilaterales, no regalan el dinero, lo prestan, con tasas de interés bajas, pero con reglas que el país que busca el financiamiento acepta o rechaza. Si las acepta, tiene que cumplir los compromisos consensuados, que buscan que se ordenen las cuentas y la economía funcione. En ese marco, el gobierno de Noboa aplica medidas como el incremento del IVA y la focalización de subsidios. Otras deberán concretarse para obtener los siguientes desembolsos: limitar deducciones tributarias, sustituir contribuciones temporales por impuestos permanentes, aumentar la producción petrolera, saldar la deuda con los proveedores del Estado, gobiernos seccionales y la seguridad social. Es ese el programa que el correísmo y Pachacutic buscan echar abajo, declarando ilegítima la deuda, lo que implicaría no pagarla. Esto a pesar de que el país ya recibió el primer desembolso de $1.000 millones. Y el domingo, en la tercera entrega de la serie, Televistazo analiza lo que pasaría si la Asamblea acogiera el informe de una comisión que recomienda declarar ilegítima la deuda con el FMI y exige al gobierno no pagarla. Y en cumplimiento a uno de los puntos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno decretó la creación del Comité de Estabilidad Financiera, que estará conformado por distintas instituciones. La información que genere, así también como las resoluciones, serán confidenciales. El gobierno decretó la creación del Comité Interinstitucional de Estabilidad Financiera. El objetivo de esta entidad está retratado en su nombre. Pero una cosa es el objetivo y otra distinta los motivos que empujan este decreto. La razón se encuentra en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, donde consta como compromiso la creación de esta nueva entidad para fines de septiembre. El decreto presidencial dispone 30 días para que el comité emita su reglamento de funcionamiento, todo dentro de los tiempos. El Comité de Estabilidad Financiera estará integrado por las siguientes instituciones: Ministerio de Finanzas, que lo presidirá, la Junta de Política y Regulación Financiera, la Junta de Política y Regulación Monetaria, las superintendencias de bancos, de Economía Popular y Solidaria, de compañías y el Banco Central del Ecuador. Ellas tendrán voz y voto. Solo con voz participará la Corporación de Seguro de Depósitos. Las decisiones en el comité se adoptarán por mayoría simple, en votaciones donde no se permiten las abstenciones. Para fomentar estabilidad financiera, el comité se encargará, entre otras cosas, de identificar riesgos potenciales, emitirá alertas y recomendaciones de políticas a las distintas entidades. También fortalecerá la regulación y la gestión del riesgo del sistema monetario y financiero. Además, se encargará de que los actores del sistema financiero trabajen de forma coordinada. El comité se reunirá cada 3 meses y emitirá informes a la Presidencia de la República. La información que este comité genere, las deliberaciones y sus decisiones serán estrictamente confidenciales. Su divulgación está expresamente prohibida. Así, avanza cabalmente el gobierno en el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario. Y para este fin de semana hay propuestas culturales en 3 ciudades del país. Entre ellas están comedias teatrales, arte plástico y festivales de música. Diego Cuenca describe los eventos. En el Museo de las Conceptas, en el Centro Histórico de Cuenca, el colectivo artístico Barojo realizará la Ruta de Fantasmas, un recorrido teatral en el que 5 actores, bajo la luz de las velas, cuentan leyendas de terror locales. El show será este sábado 17 y empezará a las 7 de la noche. Es apto para niños y adultos. Oye, ¿qué estás haciendo? Llamando a mi ex. ¿Pero por qué? Porque esa es la apuesta, pues. Un elenco de 17 actores cuenta la historia de una joven pareja que pone a prueba su relación con una apuesta. Deben pasar 24 horas solos, sin interrupciones. Si no la cumplen, tendrán que casarse antes de fin de año. La obra teatral La Apuesta se presentará este sábado 17 a las 18 horas en la Casa de la Cultura del Guayas.
5 grupos musicales nacionales y extranjeros participarán del festival Chancho Fest 2024. Volver del sueño más profundo. Es un evento por el verano de las artes que se realizará este sábado 17 en la Plaza del Teatro en Quito. El show gratuito se realizará desde las 15 horas hasta las 21:30. El artista plástico Marcos Martínez pintará el cuerpo de 18 modelos en vivo. Este sábado 17, en las estaciones de Guayaquil de 2000 colores, ubicadas en el Malecón Simón Bolívar, en el centro de la ciudad. El evento será desde las 14 hasta las 18 horas. Con notas, este libro tiene 593 páginas, pero se puede leer por bloques o por capítulos. El hilo conductor es el mismo: el papel de las ideas y del arte en la conformación de los estados y las sociedades de América Latina, la influencia que tuvieron fenómenos europeos como el surrealismo en la región, y cómo han incidido intelectuales y artistas con sus obras y sus ideas, en muchos casos nefastas, en el afianzamiento de dictaduras, populismos y de la democracia liberal. Este ensayo de Carlos Granés, antropólogo colombiano, es sin duda el fresco más completo que se haya hecho en Latinoamérica sobre la relación, siempre compleja y en muchos casos tortuosa, entre la cultura y la política. La mujer incierta es un libro de la escritora colombiana Piedad Bonet. Reflexiona sobre factores que definen la cotidianidad con base en la experiencia de las mujeres, la educación, los tabúes asociados al cuerpo y a la violencia de género. Con prosa poética atravesada por humor e ironía, aborda las diferentes épocas que ha presenciado, para concluir que al igual que ella, no hay relato que diga quiénes somos. Este fue el segmento La Agenda. Y el bosque protector Guamag en Baños Tungurahua es un área protegida desde 2021. Su relieve extremadamente empinado se viste de árboles tan inclinados que parecen estar a punto de caer. El achotillo, sangre de drago y laurel son parte de sus 87 especies vegetales. Su zona hídrica está marcada por los ríos Guamag y Pastaza. Este sitio se ha convertido en un refugio de osos de anteojos, especie en peligro de extinción en Ecuador. Y así llegamos a la parte final de nuestra entrega informativa. Gracias por su sintonía, amigos. Una noticia de última hora. Arturo Félix Wong, secretario de la Administración, reemplazó a Miquel Sensi Contugui en el Ministerio de Gobierno y en su cargo fue designada Cynthia Helibert. Y también hacemos una precisión sobre la reducción de tarifas eléctricas. Del 5% se aplicará si el consumo es menor al mismo mes del año pasado y no del mes anterior, como por error mencionamos. Siga las noticias a toda hora en ecuavisa.com, información verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.